Bienvenidos a Somos Punto y Aparte. En esta noche queremos conversarles de una de los propósitos y las misiones de nuestro programa, que es la preservación y el impulso de la empresa privada, la libertad de empresa en nuestro país, a las libertades democráticas, el fortalecimiento institucional. Nuestro país pide a gritos que todos estos valores fundamentales sean preservados y que sean explicados de cuál es la importancia para el futuro de Panamá. Hoy vemos mucha demagogia, mucha antipolítica, vemos mucho avance de ideologías o planteamientos que van en contra de la libertad de empresa y en contra del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la perfectibilidad de la política. Una cosa es perfeccionar las instituciones y otra cosa es hacer antipolítica, que fue lo que llevó a nuestro país hermano de Venezuela a la terrible dictadura, no solamente militar como las de antaño, sino una dictadura donde un grupo mafioso se ha apoderado del poder. Una situación muy triste que tratamos de evitar en Panamá, por eso queremos apuntalar como misión en este programa eso. Tenemos hoy con nosotros a un magistrado del Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela, de la Sala Constitucional, el doctor Gustavo Sosa Izaguirre. Y no solo es un jurista académico, porque fue profesor por muchísimos años en Venezuela, es además un empresario, o fue un empresario en Venezuela y participó en actividades gremiales de empresa. Hoy destruida la capacidad productiva del país, que únicamente lo garantiza la empresa privada, que la demagogia y el populismo hace que sea el diablo, cosa que realmente es fatal cuando penetra en la fibra social de la sociedad, los conceptos estos que destruyen esta iniciativa. Bienvenido a Somos Punto y Aparte, Gustavo, que se encuentra, por cierto, en Panamá en condición de asilado político después de una novelesca huida de Venezuela, muy interesante. Queremos que tú nos cuentes en síntesis, qué ha hecho el tribunal, hacia dónde va y cuál es la situación política en este momento en Venezuela a la aproximación del mes de enero, donde vence el mandato de Nicolás Maduro. Bienvenido, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Muy amable. Me siento muy honrado de estar en este importante, prestigioso programa y en compañía de tu persona, que constituye para mí un honor y un orgullo participar de este programa en tu compañía. Bueno, fundamentalmente, para quienes no lo sepan, el 21 del año pasado, 21 de julio de 2017, se constituyó, nos fuimos designados y juramentados en la ciudad de Caracas y bueno, por la persecución que tuvo el régimen directamente y que había sido avisada, lo que nunca pensamos es que se iba a materializar tan rápidamente, y en la misma tarde comenzamos a ser buscados en nuestros domicilios los magistrados, y hasta que le ametrallaron el carro a uno de ellos y se lo llevaron un mes y medio metido en un baño en la policía, en el lugar que sirve de recinto a la policía política del gobierno dictatorial que obra en Venezuela en estos momentos. Y bueno, por supuesto, afectándole su salud y deteniendo a otro magistrado más, lo que obligó a unos a salir de inmediato y a otros a asilarse en las embajadas, razón por la cual me encuentro en la ciudad de Panamá en condición de asilado, así lo que me fue concedido 10 días después que me asilé, pues, en uno de los domicilios de la embajada. Desde ese momento, pues, salimos
pasando por dificultades, como muy bien lo señalaste, pasar 27 alcabalas, no nos dieron el salvoconducto y en consecuencia ya habíamos canalizado nuestra constitución como tribunal en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, por mediación y interposición de sus buenos oficios y de su extraordinaria labor del secretario general de la OEA, doctor Almagro. Y bueno, y el 12 de octubre del año pasado nos constituimos en la OEA y luego fuimos cada grupo, digamos, de magistrados a ocupar nuestras posiciones de asilo en los diferentes países. 6 en Chile, 7 en Bogotá, en Colombia, 3 aquí y 13 entre Florida y Washington, que se encuentran en estos momentos. Y bueno, y comenzamos a trabajar, nos hemos reunido con las diferentes organizaciones internacionales y los países, fundamentalmente para ver cómo colaborábamos con la restitución, porque para eso salimos, a hacer el inmenso esfuerzo para lograr la reinstitucionalización del país, la reconstrucción de su democracia y desde luego el lograr la reconquista de la libertad, de las libertades en Venezuela y del cambio de régimen desde el punto de vista de nuestra actividad judicial, en lo que sea posible que la misma permita crear el piso y la mesa servida para que se produzca una transición en Venezuela y se produzcan las bases y el piso, digamos, constitucional y legal que permita esa reinstitucionalización del país y la reconquista y la reconstrucción de la democracia y la libertad en Venezuela. Para eso, pues, comenzamos a producir una serie de decisiones y hicimos un cronograma de decisiones en función de los recursos que nos iban interponiendo también ante el tribunal. Y bueno, en términos generales, declaramos la inconstitucionalidad en sala constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, de la misma manera viendo la gravedad y la situación dramática que vive Venezuela y que comenzó a vivirla en profundidad a partir casualmente del año pasado. Se abrió el canal humanitario, de una vez previmos la posibilidad de que el secuestro que se encuentran las instituciones y el país en estos momentos no permitiese una transición pacífica, pues plantear por lo menos la autorización a una intervención internacional humanitaria del país a los fines pues de paralizar o disminuir o que merme la situación de agonía que vive Venezuela y las muertes, porque hay un verdadero genocidio por hambre, por mengua, por condiciones deplorables de la salud y del tratamiento hospitalario en Venezuela y la falta pues, de medicamentos en el país. Entonces, potenciar y posibilitar la solución de este problema o el comienzo de la solución de este problema. De la misma manera, Venezuela había sido separada de la organización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de una denuncia que hizo primero el presidente Chávez y luego Maduro el año pasado la ratificó. Entonces declaramos la nulidad también de estos instrumentos legales, de estos documentos que presentó Venezuela y precisamente porque atentaban contra la progresividad de los derechos humanos que están establecidos en la Constitución venezolana y en consecuencia procedimos a dejar pues como si no hubiese existido en estos instrumentos inconstitucionales, porque atentaban, como lo acabo de decir, con la progresividad de los derechos humanos, para que Venezuela se tuviese como si nunca se separó de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se procedió pues a darle continuidad a Venezuela dentro del sistema interamericano. Luego, por supuesto, se planteó pues el juicio, el famoso juicio, la acusación de la fiscal del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, en el cual pues se interpone el antejuicio de mérito contra el presidente, con la colaboración del Congreso de Colombia. Se realizó en la ciudad de Bogotá el antejuicio de mérito, se declaró con lugar, luego la Asamblea Nacional de Venezuela ratificó el acuerdo y la decisión del tribunal y comenzó el proceso del juicio oral y público también en el Senado de Colombia, en el Salón Constitución, y en ese interín se declaró, por supuesto,
ilegal e inconstitucional y fraudulento el sistema electoral venezolano. Ya se había declarado y nulos todos los actos electorales celebrados en Venezuela por todos los vicios que hay en el proceso electoral venezolano y por no haber sido elegido un nuevo Consejo Nacional que le garantizara transparencia, credibilidad y confiabilidad al sistema venezolano. Y dada pues que este mismo gobierno, su, digamos, legitimidad de origen está cuestionada desde el mismo comienzo de su gestión, de su periodo constitucional. Y bueno, y finalizó digamos, el procedimiento y el juicio oral con una sentencia de 18 años y 3 meses de presidio del presidente, el dictador venezolano, con penas accesorias de 25 millones de dólares de sanción, más el reembolso y reintegro de 35 mil millones de dólares por obras cobradas y no ejecutadas con la empresa Odebrecht, y en este momento, pues, y además la destitución del cargo, que ya había sido suspendido del cargo en el antejuicio de mérito, ahora quedó totalmente destituido en el cargo Nicolás Maduro Moro. Esa es la situación, pues, en síntesis, haciendo pues una apretada síntesis de lo que es la gestión del tribunal, y ahorita pues comienza el proceso de transición en Venezuela. Ya está ratificado el vacío de poder, le correspondería pues a la Asamblea Nacional de Venezuela, que declaró el abandono del cargo en enero del año pasado, que ratificó el vacío de poder cuando suspendimos del cargo a Nicolás Maduro Moro en abril en el antejuicio de mérito, y luego ratifica la declaratoria de vacío de poder de parte del tribunal, lo ratifica nuevamente la Asamblea Nacional en el mes de agosto, finales del mes de agosto, cuando luego de la sentencia condenatoria y la decisión definitiva contra Nicolás Maduro. Permíteme preguntarte, Gustavo, porque hay mucha gente que me comenta, ustedes han hecho una impecable labor jurídica, fuera de que su nombramiento cursó con todos los requisitos legales para ser nombrados por la Asamblea Nacional como magistrados del Tribunal Supremo. La pregunta que me hacen, ok, muy bien, fantástico, ya está condenado, hay un vacío de poder, etc. Primero, ¿por qué la Asamblea no llena el vacío de poder? ¿Y de qué sirven todos estos fallos si realmente no tienen dientes, por llamarlo de una forma? ¿Qué puede esperarse? ¿Cómo explicas tú esto y qué puede esperarse de lo que ustedes hacen y hacia dónde va encaminado todo este trabajo, mezclando un poco la parte jurídica ya con la parte política? Bueno, yo de verdad que aspiro, es una atribución, si se quiere, directa de la Asamblea Nacional, llenar el vacío. Y está previsto en la Constitución la forma y manera, y aunque el caso no sea exactamente dibujado en la Constitución, pues el depositario directo de la soberanía popular en cualquier país del mundo es el Congreso, el Parlamento, la Asamblea Nacional. En consecuencia, es a la Asamblea a quien le corresponde la trascendental atribución de llenar ese vacío y nombrar, digamos, el equipo o la persona o el grupo o el equipo que llamado a no solo sustituir a la figura destituida del presidente de la República, sino que sea una plataforma que le garantice una situación de emergencia como la que vive Venezuela, donde se perdió la libertad, se perdió la democracia, se perdieron y desaparecieron las instituciones, excepto porque las que quedan legítimas, como el caso de nosotros, está en el exilio, y la Asamblea Nacional está menguada. Muchos de sus diputados principales también se encuentran en el exilio y otros hasta detenidos. Y en esta situación, pues, sin instituciones,
y sin principios republicanos, porque en parte la república desapareció. O sea, el artículo 6 de la Constitución establece la forma de gobierno y establece todas las características que debe llenar el sistema venezolano para ser considerado un sistema republicano de plenas libertades y democracia. No es un gobierno responsable, no es un gobierno alternativo, porque no lo ha sido en los 20 años por los vicios del Consejo Nacional Electoral, y de un sistema que se autocalifica de marxista, donde su propia concepción en los textos ideológica no permite, pues, digamos, la alternabilidad y la sustitución de un gobierno por otro o de un régimen por otro. Desaparecieron esas características del sistema republicano, donde no hay la elegibilidad, porque no hay la confianza en el ente, donde se perdieron los patrones elementales y donde están secuestradas todas las instituciones, el Tribunal Supremo de facto, que inclusive renunció ante la Asamblea Nacional Constituyente y fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente y coopera en Venezuela, en la avenida Baral, pues actúa de facto como soporte, sostén y piso del gobierno. Ante una situación de esa, tiene que haber una excepcionalidad en el tema transicional, y esta es una opinión muy personal. Ante la solicitud que nosotros le hicimos y la declaratoria del vacío y el llamado a la Asamblea Nacional, la Asamblea contestó diciéndonos que, no solo contestándole al tribunal, sino, digamos, al país y en lo interno y en lo externo de la comunidad internacional, que iban a comenzar, cuando se condenó a Maduro, iba a comenzar a hacérseles las consultas a las distintas instituciones u organismos representativos de la sociedad civil, cosa que a mi entender es bien positivo, porque creo que la emergencia, aparte de la situación de desaparición de la democracia y la república y las instituciones, es la situación dramática, económica, política y social que vive Venezuela, que ni Fuerza Armada tenemos prácticamente porque está secuestrada por el gobierno. Entonces, en este orden de ideas, creo que debe haber una plataforma especial que no solo garantice la transición y la reinstitucionalización del país, sino que a su vez sea una plataforma adecuada para darle un giro y tomar medidas excepcionales que permitan, en primer lugar, garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica y el desmantelamiento de organismos externos, porque Venezuela está viviendo una invasión prácticamente. Hay intereses foráneos, funcionarios y representantes de gobiernos extranjeros tomando decisiones en la política de Estado internamente, y todo eso hay que desmantelarlo por completo. Hay organizaciones total y absolutamente ilegales, como el ELN, la guerrilla colombiana. Sabemos que tenemos inclusive dentro del país que han entrado camuflajeados y han salido con pasaportes venezolanos hacia la diáspora, parte de lo que es el fundamentalismo islámico iraní. Sabemos que las órdenes se cumplen en Venezuela, pero se dictan desde La Habana a Cuba. Entonces es una intervención total y absoluta. El país se encuentra secuestrado. Entonces tiene que ser un equipo de gente muy capaz, muy preparada, con mucha experiencia, muy comprometida con Venezuela, con su devenir histórico y con las cosas que debe hacerse. Nosotros, por supuesto, aspiramos que la Asamblea, como depositaria directa de la soberanía popular, cuanto antes y más, y no solo por el hecho que se marque una fecha simbólica del 10 de enero como terminación del periodo constitucional de Maduro. Yo creo que eso no es del todo, completaría, digamos, las razones por las cuales la legitimidad de origen, la legitimidad de desempeño, desapareció la figura del presidente de la República y del régimen. Maduro ha sido condenado a 18 años de prisión, ha sido destituido del cargo. Las elecciones, cuando ganó las elecciones Maduro, las ganó entre comillas, con un fraude cantado y con una imposibilidad, porque ni siquiera se hizo el reconteo de los votos que fue solicitado
ni se aclaró la situación de fraude. Entonces, frente a una situación de esta naturaleza, no es el tema no es el 10, pero el 10 podría ser la gota que derrama el vaso, por cuanto, aparte de estar condenados, de haberse perdido la legitimidad de origen y de desempeño, si cierra el ciclo con unas elecciones extemporáneas, adelantadas, fraudulentas, espurias, ilegales, inconstitucionales y que fueron desconocidas por más de 70 países en el mundo y que hoy por hoy ya está avisado de que no va a ser reconocido en su toma de posesión. Sí. Pero perdón que te interrumpa, ya Maduro declaró que el que quiere irse que se vaya y que no le importa, porque realmente el proceso que ha habido, que es entendible, porque la comunidad internacional siempre trata de resolver a través del diálogo inicialmente todo este tipo de procesos de dictaduras, a ver si le encuentra alguna salida negociada. Y vimos como incluso hasta el Papa participó en unas negociaciones. Y anteriormente ya se habían dado otras negociaciones internas entre los venezolanos. Posteriormente vino el señor Zapatero, que ha hecho varios intentos de hacer negociaciones parciales, porque obviamente Zapatero representa una de las partes y tiene intereses económicos, según se comenta, con el gobierno venezolano. La pregunta es, ante los nuevos esfuerzos, particularmente del gobierno español, que está tratando de venderle a la Comunidad Económica Europea un nuevo proceso de conversaciones, que para mí es un absurdo, una mentira o una forma de ganar tiempo. ¿Crees tú que a través del diálogo o de algún tipo de compromiso político se pueda buscar alguna fórmula para restituir la democracia en Venezuela? No, yo de verdad que esta es una opinión sumamente personal. A mi juicio y salvo mejor criterio, yo no veo realmente posibilidades reales que a través del diálogo. Como estábamos hablando de la Asamblea, yo aspiro que la Asamblea tome cartas en el asunto independientemente de las consecuencias y toco la Asamblea otra vez para seguir con el tema de la salida, si es a través del diálogo, si es que no han respetado ni la inmunidad parlamentaria del gobierno, si es que saben que los diputados están amenazados. Yo me imagino que eso es una de las causas de demora, el temor de una disolución de la Asamblea Nacional y que pongan preso a los diputados de la Asamblea, pero creo que es lo que corresponde. Cuando fueron electos diputados sabían a lo que se tenían que enfrentar, o si no, pues buscaron una salida consensuada entre Fiscalía, Tribunal y Asamblea que produzca por consenso un acuerdo de cómo establecer, cómo llenar este vacío. Entonces, yo no puedo pensar que una persona que ha sido condenada, un régimen que está condenado, acaban de nombrar los 3 magistrados de la Corte Penal Internacional de La Haya para seguirle juicio. Una persona que tenga disposición por diálogo de entregar un gobierno, se va a Rusia a pedir apoyo militar y envían unos aviones violando primero, porque para que vayan representación o misiones militares extranjeras en el país se requiere una autorización especial de la Asamblea Nacional y esto no ha importado. Cuando no hay respeto a los derechos humanos, cuando los diálogos que se han realizado no han quedado en absolutamente nada, pues no, y sabiendo que todos tienen las esposas puestas y están convictos y confesos prácticamente. O sea, no veo a menos que se profundicen las sanciones, que todos los países respondan a profundizar las sanciones, que no solo quede en el retiro de los embajadores, sino que se cierre todas posibilidades de relaciones comerciales, políticas con los países democráticos del hemisferio y que inclusive China y Rusia se les haga un llamado de atención a través de los organismos internacionales que no sigan siendo la válvula de escape del régimen. Solo así a lo mejor la presión provoque que entiendan que
que le van a entregar al gobierno, pero de lo contrario, no soy optimista realmente, Carlos Raúl, de que pueda producirse una transición. Ojalá sería lo deseable entre seres humanos y entre lo que es la racionalidad de que ya está bueno de muertes en Venezuela, ya se le está ocasionando. El problema de Venezuela no es un problema solamente, digamos, interno del país, ya es un problema continental, de diáspora, que está llevando problemas económicos y desestabilizando los presupuestos en todas estas naciones de Latinoamérica, y creo que es el momento y la oportunidad para que haya la suficiente presión y conciencia para que se haga lo que se tenga que hacer para restituirle a Venezuela la libertad, la democracia, y reconstruir esa democracia y esa reinstitucionalización que el país requiere para no seguir siendo carga para otros países y para que esa diáspora regrese en su mayoría a Venezuela a trabajar, porque Venezuela es un país muy querido por sus ciudadanos, y regresen con ánimo, con muchísimo optimismo, a recuperar el país, porque Venezuela tiene con qué, tiene recursos humanos, recursos naturales y riquezas que permiten a muy corto plazo una reconstrucción luego que haya operado un periodo transicional indispensable para esa reconstrucción. Queremos agradecerte, Gustavo, tu participación en Somos Punto y Aparte. Nos ha dejado claro el dilema, y el dilema venezolano nos afecta a todos en la región. Y yo veo con algo de preocupación que la clave de esto la tienen los Estados Unidos, por su tamaño, por su economía, por su fuerza militar. Y es un poco como quién fue primero, el huevo o la gallina. Mucha gente dice que bueno, los Estados Unidos están esperando que nuestros países sean los que impulsen algunas acciones para ellos tomar otras. Pero sin embargo vemos cómo ellos, pudiendo tomar algunas acciones que los afectarían económicamente, pero para el tamaño de la economía de los Estados Unidos no sería una gran afectación. Por ejemplo, el crudo venezolano afectaría si se deja de comprar a unas algunas dos o tres petroquímicas del Golfo de México que procesan ese crudo, y que habría un daño económico a ese pequeño nivel, que no sería un gran daño económico, igual que la venta de la gasolina ya procesada, que Venezuela, increíblemente, el país con una de las mayores reservas petroleras, no tiene gasolina y no produce, cada vez produce menos petróleo. Entonces, está el dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina. Esperamos que ante este reto progresivo de potencias hegemónicas que le disputan a los Estados Unidos su influencia tanto regional como mundial, los aviones rusos a Venezuela, los intereses chinos en Venezuela, a través de sus proxies cubanos, la invasión cubana que hay en Venezuela, que tú la mencionaste, reciba alguna respuesta que tiene que ir acompañada con la nuestra. El problema está que quién da el primer paso para lograr esa unión, esa conformación de voluntades para destruir esa dictadura tan nociva para el hemisferio, que no puede sobrevivir, porque significa condenar a nuestro hemisferio a futuro a una serie de desestabilizaciones políticas mayores. Eso no puede darse, ese régimen tiene que caer. Terminamos con esto nuestro programa de hoy, Gustavo. Y sí, cómo no, si quieres. Puedo puntualizar, pero nosotros dejamos en la sentencia casualmente que condena a Maduro un instrumento, una herramienta muy útil para abordar el tema de la salida de Venezuela. Declaramos activada la Convención de Palermo. La Convención de Palermo. Que es la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, y que eso precisamente es la vía excepcional que permite digamos, el acceso a un país, o el de por vía excepcional violentar el principio de no intervención, solo cuando mafias organizadas, como está demostrado en Venezuela,
con tentáculos en otros países, permitan que se les vaya a buscar en el país donde se encuentren, incluyendo, porque el caso de Venezuela es más grave aún, porque son mafias organizadas de delincuencia estructurada transnacional con fachada de gobierno. Ustedes en el Tribunal Supremo Legítimo han hecho una gran labor porque han sentado las bases jurídicas y le han dado a la comunidad internacional las bases jurídicas con las que actuar. Y yo creo que es una importantísima labor. Ahí está en la mesa las bases jurídicas con las que actuar y entonces ya es cuestión de esperar la parte política y cómo vamos a terminar de liberar a Venezuela de esta terrible dictadura. Estimados amigos, hemos sido en esta edición de Somos Punto y Aparte conversado con Gustavo Sosa Izaguirre, magistrado del Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela. Hasta luego. Muchas gracias, salud y optimismo, mucho optimismo.